Sí, sí. No. Exacto. Bueno, seguimos. Pasamos ahora al tema de auditoría. ¿Cómo lo planteamos? Me gustaría simplemente repasar, y voy a ir bien rápido, y les va a quedar en el material, algunas transparencias que usamos en otras charlas para recordar los temas puntuales de auditoría vinculados con el ajuste por inflación. Así de paso los recordamos. Luego Roxana va a hablar de algunos otros temas más puntuales de un cierre normal de auditoría. Y Fernando al final va a hablar sobre la parte del informe de auditoría. Y después viene la doctora Becherman para las consecuencias fiscales de este ajuste por inflación. Entonces, tiene que ver con la auditoría este tema de marco regulatorio, simplemente para recordarlo y cómo estamos. De la última reunión, que fue la semana pasada, no hubo cambios. Seguimos con ya todo el marco completo de IGJ, de CNB, de Banco Central a partir del año 20, de seguros a partir de junio, de las CEPIMES que aplican si se cumple la ley de impuesto a las ganancias ajustada por inflación. Sigue sin expedirse INAES y AFIP. Después Fernando les va a contar un poco las novedades sobre AFIP. Y de INAES lo que estamos teniendo hasta ahora es algunos borradores que andan dando vuelta o rumores. Hay dos rumores dando vuelta. Uno que va a ser obligatorio desde diciembre y otro que va a ser obligatorio desde marzo del 18. De marzo del 19. El borrador que da vueltas de que puede ser obligatorio desde diciembre 18 dice que aquellas sociedades cooperativas que hayan presentado ya aprobado su balance histórico, porque hasta ese momento no había una decisión formal, no se le va a pedir remisión, sino que en el año 19 lo deberán reajustar. Pero, de vuelta, no es la norma oficial, son rumores y conversaciones que se están teniendo. Por lo tanto, si hoy hay que presentar un estado contable para el INAES a diciembre, podría aprobarse histórico y si cambiara la normativa no va a hacer falta remitir ese balance ajustado por inflación. Si mañana sale que es obligatorio desde diciembre y ya está aprobado, no hay que cambiarlo. Si todavía no está aprobado, va a haber que cambiarlo. El tema principal que vemos de auditoría referido a ajuste por inflación, a mi modo de ver, tiene que ver con materialidad. La materialidad usualmente es un porcentaje, es una cifra fija que se deriva de un porcentaje que viene de los estados contables. Como la cifra de los estados contables cambió, la cifra de materialidad debe cambiar y siempre debe hacer referencia al último estado contable ajustado. O sea, el 5% del resultado del ejercicio antes de impuestos sigue siendo el 5% del resultado del ejercicio de impuestos, solo que ahora es otra cifra y la debo revisar con las últimas cifras ajustadas antes de definir si los ajustes que se pudieron haber determinado son materiales o no, corresponden ajustarlos o no, cómo impacta en la conclusión de ese trabajo de auditoría. Y a los efectos de definir el resultado del ejercicio ordinario, el RECPAN es parte de ese resultado del ejercicio ordinario. Ahí estaban un poco cómo se encaraba la necesidad de redefinir y de remedir la materialidad. Los otros procedimientos que vienen de la mano de considerar cifras ajustadas vienen de la consideración de las desvalorizaciones y los valores recuperables. Cuando subo el valor de bienes de uso porque aparece el ajuste por inflación, aquello que manteniéndose histórico difícilmente superaba su valor de utilización económica, ahora hay que replantearse. La sociedad podría tener un escenario de su propia microeconomía distinta y a lo mejor
no soportar las amortizaciones que vienen con los valores de bienes de uso ajustados. A revisar si tengo algún indicio de deterioro y debo aplicar la norma de deterioro producto del ajuste por inflación. Y cuando hago la revisión analítica final, que me siento frente al balance y veo, bueno, está bien hecho este balance, me dan las cifras globales, son ajustadas por inflación. Entonces, en las comparaciones siempre tengo que considerar ese efecto que puede estar jugando la revelación de la inflación en el estado contable que tengo para analizar. La prueba del REI, los más viejitos, la prueba del RECPAN ahora, me cuesta la palabra RECPAN, pero bueno, la prueba del RECPAN, recuerden, calculo el ajuste por inflación a partir de ajustar lo no monetario y lo pruebo como si se hubiera ajustado lo monetario, me debería dar por diferencia. Difícilmente da. Si llega a dar es porque es un ejercicio de laboratorio de Martín o porque está mal. Entonces, siempre es una razonabilidad, es un tema de razonabilidad. Difícilmente, siempre hay que ver la tendencia, o sea, me sigue dando pérdida, me sigue dando ganancia, voy por ese lado, pero difícilmente da exacto. Y cuando el RECPAN no da la prueba del RECPAN, eso no es un ajuste, ¿sí? Eso no es un ajuste registrado, sino que es algo que debo considerar como una diferencia analítica. Bueno, llegó nuestra invitada, así que ya estamos todos para trabajar. Me sentía re solo, se habían juntado todos los de auditoría y me dejaron solito de este lado, Bueno, ¿te diste cuenta? ¿No? Ahora Sonia te por... acompaña. Bueno, buenas tardes, gracias. Bueno, y otras consideraciones de vuelta, producto de las cifras finales, es cumplimiento de covenants. Creo que el tema de impuesto diferido que dijimos antes, la circunstancia de condicionamientos para la actividad financiera, para la capacidad de préstamo, al no tener el pasivo con el impuesto diferido puede ayudar. Temas de empresa en marcha, eventualmente, que digamos, no existieron por la inflación, sino que el ajuste por inflación lo puede hacer más evidente, ¿no? Simplemente. El efecto que puede haber sobre el flujo de fondos, hechos posteriores, y todos estos impactos en la carta de gerencia, que se lo dejo a Roxana, que ahora va a hablar de ese tema. Y hasta ahí terminaríamos con lo que son impactos directos de auditoría de lo que es el ajuste por inflación. Repito, vayan a la reunión del 28 de febrero, que esos los tratamos con bastante detalle. Y ahora le paso el poder a Roxana. Bueno, tanto como el poder, ¿no? Bueno, acá arriba el puntero es el poder. ¿Qué tal? Buenos días. A mí me toca entonces hacer un repaso general de temas de auditoría que, como siempre digo, en todas las clases, en todo en el DAC, en realidad no cambió absolutamente nada. No hay un aspecto diferente en la auditoría, sino que quizá hay una adecuación de ciertas cosas que vamos a tratar de decirlas acá. En línea con como lo dijo Martín, yo voy a hacer una enunciación de las normas que están vigentes y que siguen estando a pesar de, insisto, esto. El ajuste por inflación. Pero antes de empezar con el tema mío específico, yo les quería recordar, no trajimos filminas ni nada, pero es algo que está siempre vigente, que es una resolución que aplicamos acá en Cava, que es la resolución 63, sobre el control de ejercicio profesional. Eso sigue estando vigente y como es un sector que verifica la existencia de papeles de trabajo en una auditoría, siempre hacemos docencia en esto de que es muy importante conservar los papeles de trabajo y evidenciar absolutamente todas las tareas que tiene el auditor a su cargo. De esta manera, alguna vez algún colega nuestro de la comisión dijo que le parece parecido a la BTV. Es como entrar por un sector y decir, bueno, esto está correcto, está listo, esto sí, no me olvidé de esta carta, no me olvidé. Es repasar de alguna manera todas las tareas que tiene que hacer un auditor, más la evidencia, más las conclusiones, así que es como quedarnos tranquilos. Creo que esto es para cuidarnos las espaldas. Lo digo así
para que no nos sintamos que nos están como controlando, porque bueno, el sector se llama así, ¿no? Control de ejercicio profesional. Pero me parece que es más un cuidado que otra cosa. Así que bueno, dicho esto, las normas que están vigentes actualmente vinculadas a la auditoría son las normas internacionales, que son para empresas que realizan oferta pública, y sabemos que también hay, la aplicación es optativa. Como dijo Martín, cualquiera que tiene que aplicar ciertas normas locales puede optativamente aplicar las normas internacionales, inclusive algunas que reportan al exterior con empresas relacionadas o vinculadas con empresas de casas matrices, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy sobre normas vigentes? Tenemos la RT32, que es la que adopta las normas internacionales, la 33, que adopta las normas internacionales para encargos de revisión, lo que antiguamente sería revisión limitada para nosotros. La 34, que es la adopción de NIAs de control de calidad, y la 35, que es para encargos de aseguramiento. Todas estas normas son internacionales y de alguna manera fueron la base para la creación de nuestra famosa RT37, que como digo yo, le pusieron el 3 adelante para que no nos olvidemos que modificaba la 7, que la tuvimos, no sé, desde cuando yo era muy chiquita. Así que a partir de la 37, que es la norma local, la norma madre, que como es bastante simplificada, si se quiere, siempre lo que yo recomiendo es que ante algún punto que nosotros estemos observando en la RT37 para aplicarlo a una compañía que aplica norma local, si nosotros queremos mirar un poco más a fondo, siempre es interesante ir a la norma internacional, que está mejor explicada, que tiene más desarrollo. Bueno, la interpretación 6 la mencionamos también, que es la que tiene que ver con balance social. Esto es lo que tenemos, esto es así, ¿no? No, es para el otro lado. Bueno, y mencionamos la Resolución General de Gobierno, la 420, que es la que tiene que ver con las tareas vinculadas con prevención de lavado, prevención de lavado y financiación del terrorismo, que es una guía que nosotros confeccionamos también conjuntamente con Federación, y que es el soporte para aplicar los procedimientos, que ya lo vamos a ver prácticamente cuando yo termino la exposición, ante algún sujeto obligado o algunas empresas que tenemos que aplicar este tipo de procedimientos, dado que han cumplido ciertos parámetros. Bueno, acá hice como un resumen muy acotado, porque los tiempos, sabía que Martín se iba a extender un poquito más, y le queremos dar la palabra a Sonia, que la tenemos de invitada, y cierto, y que nos olvidamos de Fernando. Así que bueno, hacemos un repaso de los elementos que nos parecieron más importantes, que algunos son obligatorios, otros en la RT37, cuando habla, dice preferentemente, esa palabra yo la sacaría. En vez de preferentemente, ustedes háganlo como si fuese obligatorio. Después vamos a ver por qué. Pero bueno, primer elemento, carta compromiso. Que esto también salió del engagement. Yo no sé hablar mucho inglés, pero tengo una colega que me dijo que esto era el compromiso en inglés, así que les puse yo otros nombres que a lo mejor son más que son diferentes, pero dicen lo mismo, que se llama carta oferta o carta acuerdo. En este punto, lo más importante, y que después lo vamos a desarrollar un poquito, es que obviamente aquí es el punto número 1 donde hay que acomodar, donde hay que
tener bien presente que el ajuste por inflación nos está cambiando algunas cuestiones de carta de compromiso. Así que esto lo dejo para desarrollarlo un poquito más. Otro elemento es la carta de gerencia, que es una manifestación que hacen los responsables de las compañías, donde nos dicen que nos presentaron todo, que está todo bien, que no nos ocultaron nada. Y los papeles de trabajo en sí mismos que evidencian absolutamente todos los procedimientos que hagamos y que van a estar de alguna manera determinados o detallados en la planificación que nosotros vamos a hacer. O sea que la ejecución de nuestro trabajo va a tener que estar soportado por papeles de trabajo que evidencien lo que hicimos. Y luego una mención específica para procedimientos de prevención de lavado para aquellos sujetos que tenemos que aplicar estos procedimientos en ciertas compañías. Así que vamos a la carta compromiso. En la carta compromiso se establecen objetivos del encargo, en este caso el de auditoría, junto con la aceptación de las normas contables. O sea, acá se acepta que los estados contables hicieron bajo tales normas y que las utilizó el cliente. Recuerden que los estados contables son de la compañía, son de la empresa. En este punto creo que lo más importante en esta charla, que la vedette es el ajuste por inflación, es que estas cartas deben ser readecuadas a partir de los nuevos procedimientos que a lo mejor tenemos que aplicar para verificar el buen cálculo del ajuste por inflación. Y un tema que no es menor, que es el tema de los honorarios. Este es un punto que después tendríamos que hacer una RCIT específicamente para ver cómo hacemos para plantearle a nuestros clientes que nuestro trabajo obviamente se ha amplificado. Y más en aquellos estudios pequeños o emprendimientos, si se quiere, individuales, contadores que trabajan solos, que tercerizan muchas tareas y que parecería que el ajuste por inflación es un deber del contador y hay que tratar de negociar con el cliente de que en realidad el ajuste por inflación es de los estados contables, con lo cual no puede ser todo por el mismo precio. Pero bueno, esta sería para otra charla. En la carta compromiso se especifica el alcance del encargo, por eso es que hay que readecuarla, porque seguramente que no vamos a poder copiarla del año anterior. Ahora tendrá que decir que los estados contables deben estar expresados en moneda homogénea. Se identifica la documentación que va a ser analizada y el periodo comprendido. Y en esta carta creo que también uno de los párrafos más importantes es lo que determina la responsabilidad de cada parte. ¿Qué responsabilidad tiene la compañía y qué responsabilidad tiene el auditor? Así que que es un elemento importante dentro del archivo de auditoría, es uno de los papeles que nos pedirían si nos van a verificar, por ejemplo, este departamento que yo les comenté cuando van a hacer un control de verificación de papeles de trabajo. Con respecto a la evidencia que aporta la carta de representación, hay montones de ciertos párrafos que son importantes en cuanto a toda la información que nos va a tener que reportar la gerencia, la dirección o alguien responsable de la compañía. Primero, que está dirigida al auditor, o sea que es la compañía la que nos manda, la que nos envían esta carta. Es muy importante poner los párrafos sobre qué es lo que piensa realizar la compañía, qué planes de negocios tienen, cómo va a desarrollar. Todo esto a nosotros nos va a dar una idea de cómo se encuentra encuadrado el cliente dentro de este periodo que nosotros estamos auditando.
Una integración de partes relacionadas cuando hay empresas vinculadas. La confirmación de la integridad de la información, esto es un párrafo que es bastante importante, donde dice la gerencia que nos está proporcionando absolutamente toda la información. Un tema no menor es que debe estar fechada con la misma fecha que el informe del auditor. Y normalmente se pide que esté firmada por alguna persona responsable. En el mejor de los casos, el presidente de la compañía, si no un gerente general o alguien que tenga responsabilidad. En el punto dentro de esta carta, que hay un reconocimiento de ajustes no registrados, acá es donde yo lo relaciono con lo que recién comentaba Silvia. Todas aquellas materialidades que el auditor aplique y que después vayan a surgir algún tipo de ajustes, que posiblemente a lo mejor en la primera etapa de la auditoría, a lo mejor trabajemos con un estado contable que todavía no está ajustado. Una vez que el estado contable esté ajustado, vamos a tener que volver a rever si anduvo, digamos, todos esos cálculos de materialidad. Así que en este punto vamos a tener que tener un poquito más de atención, ya que el estado contable ajustado por inflación tiene otro tipo de características. Y en esta misma carta, la gerencia se responsabiliza por diseñar o implementar los sistemas de control interno que correspondan para la compañía. Puse otros porque obviamente este tipo de cartas, hay modelos de cartas, así como hay modelos de carta compromiso, hay modelos de cartas de gerencia. No sé si, a lo mejor Fernando no sé si trajimos en este material, pero en otras charlas están todos los informes, los números de informes para sacar los diferentes modelos. Pero bueno, ahí va a comentar algo Fernando. Otro punto a tener en cuenta, que son los procedimientos de confirmación de terceros. Nosotros, los auditores, yo me incluyo, tengo un estudio pequeño, se nos es un poco difícil obtener las respuestas a quien se circularizan. Por lo general, los abogados, que son un poco reticentes a contestar, o los bancos, que muchas veces no contestan. Acá me parece que tiene que haber un apoyo, un trabajo conjunto entre la compañía y quien va a ser circularizado, y decirles, por favor, contesten a los auditores, porque si no, no nos firman los estados contables. O sea, es al revés, contar con el apoyo de la compañía, ¿no es cierto? Siempre. Obviamente, el auditor, si no tiene circularizaciones, si no tiene respuestas, perdón, va a tener que aplicar procedimientos alternativos, cosa que debe estar de alguna manera indicada en el programa de trabajo. O sea, ¿qué hago si no me contesta el banco? ¿Qué hago si no me contesta el abogado? Hay situaciones alternativas, como en algunos de los casos, si un abogado no contesta y sabemos que hay un juicio o una causa radicada en cierto juzgado, bueno, nosotros podemos ir a ver qué es lo que pasa con el expediente o pedirle a un colega que de alguna manera nos dé alguna respuesta de cómo está la situación. Pero digamos que lo más importante sería tratar de conseguir, de apoyarse y mantener el control sobre los envíos que la compañía hace y que la respuesta venga directamente al auditor. Es decir, que la respuesta no pase por el cliente. Verificar la autenticidad de las respuestas tiene que ver también mucho con que los correos electrónicos en algunos casos no pueden ser prueba de algunas situaciones. Con lo cual, nosotros reconocemos que la información no tiene ningún aspecto de fraude, pero digamos que tenemos que ser cuidadosos con el aspecto y las características de las respuestas. A partir de
las respuestas de circularizaciones y de la confirmación de terceros en general, vamos a tener que realizar algún tipo de conclusión para ver si tenemos que llevarla a nuestro informe o simplemente hacer quizá alguna recomendación en la carta de recomendación que hace el auditor una vez finalizada la tarea. Y por último, la aplicación de la Resolución General 420, que tiene que ver con prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. De alguna manera acá hay un gráfico de qué es lo que pasa si mi cliente es sujeto obligado. El famoso artículo 20, donde estamos los contadores auditores, los síndicos, que nunca hablamos de los síndicos, pero que también dentro, perdón, me parece que en la norma está en el material, hay una resolución técnica que modificó la 15, la vieja de síndicos, y que se adaptó después de la 37. Con lo cual la 45 es una resolución también una resolución técnica que deben aplicar los síndicos societarios. Entonces, si el cliente es sujeto obligado, o sea, si la respuesta es sí, reviso el control interno, aplico los programas que dice la 420, están en el anexo A, y hay una emisión de un informe especial. Esto lo dice todo la resolución general. Ese informe especial se basa en explicar la existencia y el funcionamiento de los procedimientos de control interno. Si no reviso el control interno, puedo realizar procedimientos de auditorías generales y específicos, y esto está determinado en el anexo B.2 de la misma resolución. Ahora vamos, si el cliente sujeto obligado no es obligado por el artículo 20, es decir, que no entra en esa serie, en esa nómina de fundaciones y asociaciones, compañías de seguro, sociedades de bolsa, antiguas sociedades de bolsa, ahora ALIX, bancos, etcétera. Si no están dentro de esos mencionados dentro del artículo 20, me tengo que preguntar, ¿el activo es mayor a 40 millones? Entonces ahora la pregunta, ¿qué activo miro? Acá creo que después alguien va a nombrar que están, digamos, conversando con la UIF para ver si se van a ajustar estos importes, pero si yo tengo que planificar hoy y tengo que decidir hoy o pasar un presupuesto hoy a un cliente, el único parámetro que tengo es el último balance, para mirar el activo, el último balance de publicación o balance legal, o como ustedes lo quisieran llamar. Algo parecido a los parámetros que me tengo que fijar cuando hablaba Martín de si estoy ante un ente pequeño o un ente mediano. Primera pregunta entonces, ¿activo mayor a 40 millones de pesos o duplico ventas? Lo mismo. ¿Qué tengo que comparar? Lo que está publicado. Para no, digamos, como para no mezclar, tengo que ir directamente al balance legal. Entonces, si la pregunta, si a esa pregunta no tengo el activo mayor de 40 y no duplico ventas, entonces fin de la historia. No tengo que hacer más nada. Ahora, si estoy en el sí, digamos, de que estoy en estos parámetros, la primera pregunta que me puedo hacer es si hay políticas y procedimientos. Hay compañías que, no siendo sujetas obligadas del artículo 20, tienen algún tipo de manuales o de políticas y procedimientos escritos, y tendré que analizar, digamos, si se aplican si se cumplen esos procedimientos. Entonces, si no existe política de procedimientos de prevención de lavado, aplicó procedimientos de auditoría general y específicos que también están en la guía de la 420, y ahí está el anexo B2. Si la compañía cuenta con políticas y procedimientos, hago la revisión del control interno
igual que lo estoy haciendo en el sujeto obligado, o sea, lo mismo que hago como si hubiese sido obligado. Aplico un programa integral, que también está en la guía, y de ahí concluyo, digamos, si esos procedimientos no tienen ningún tipo de desviación y si no tengo que hacer ninguna mención en mi informe, etcétera, y si está absolutamente todo cumplido. Bueno, aquí dejo algunas novedades para Fernando respecto del... Ah, no, para Silvia. Epa. Las novedades de WIF básicamente no son novedades concretas, sino que es una alerta a posibles nuevas novedades, vinculado con esto que decía Roxana previamente de si el activo supera los 40 millones de pesos. Este es un ajuste que ha hecho la UIF últimamente, que si bien hoy día mide el balance del 17 para respecto a hacer procedimientos en el año 18, sabemos que con las cifras del 18 vamos a estar mucho más cerca, ajustadas por inflación, de llegar a los 40 millones que lo que pasa en el 17, y es la misma empresa con los mismos riesgos. Lo único que le sucedió fue el reconocimiento en el balance de la inflación. Entonces estamos en discusiones, Federación está en discusiones con la UIF, porque esto es un tema federal, de que considere una especie de actualización automática de esa cifra o que la vaya revisando, y ya no por la inflación del año 18, sino que debería recomponer un poco más de inflación pasada, considerando que la suba del año 17 versus 18 de los activos va a ser mucho más que la mera inflación del año 18, porque estoy reconociendo inflación de 15 años. Entonces, hay discusiones con la AFIP de planteos. La primera posición fue, perdón, con la UIF. La primera posición fue no tocar esas cifras, pero seguimos insistiendo y haciendo ver ese tema. Hoy por hoy, respecto de nuestra participación como sujetos obligados contadores frente a los estados contables del año 18, si el activo del año 17 daba hasta 40 millones de pesos, no hago nada. Si da 40 millones uno, empiezo a hacer esos procedimientos. Si además tengo la problemática de que es un ente, lo menciono simplemente, si es un ente regulado por el Banco Central, que tiene la figura obligada por la UIF de revisor externo independiente, se le permite a ese contador no presentar el informe especial que debe colocarle a ese sujeto obligado frente al Banco Central y frente a la UIF, y no hace falta que coloque la mención en el informe del auditor de que hizo los procedimientos. Lo que no hace falta que coloque es la mención de que hizo los procedimientos. Los procedimientos como sujeto obligado los sigue teniendo que hacer de todas maneras. Algo parecido va a pasar después con mercado de valores y con seguros, en la medida en que la UIF extienda la figura del revisor externo independiente a otros ámbitos de sujetos obligados. Por ahora nos quedamos con los 40 millones, como con todo lo que explicó Roxana, sabiendo que puede haber algún cambio en la visión de la UIF de ese tema. ¿De acuerdo? Y ahora, sí, Fernando. Bueno, corrí el agua esta vez para no tirarla, ya me suspendieron como 3 meses por... Vamos a hacerlo pronto porque nosotros, vieron que la página web del Consejo fue readecuada y ahora, más o menos a mitad de página, entran en un botón y van derecho a los modelos de informes. Tienen el informe 12, que son todos los modelos de informes que preparó Cencia de FAPSE. Después tienen el informe 13, que son los modelos de informes para otros servicios, por ejemplo, si tienen que hacer una certificación, un procedimiento acordado, etcétera. Y ahí subimos un memo que preparamos en la comisión redactora, la subcomisión redactora de informes, parte de la comisión de auditoría, para cómo debe ser el informe profesional, auditor o síndico, en el contexto de ajuste por inflación. Con lo cual el memo son 2 hojitas, planteamos 4 escenarios. Un primer escenario de una compañía diciembre de 2018, IGJ, que aplica la RT 37.
Yo lo estoy haciendo. Perdón, no me di cuenta que tú lo veían allá. Pensé que era automático. Ese está bien. En este escenario, digamos, la pregunta que hay dando vueltas por ahí es si el auditor debe hacer alguna mención especial, en el caso de que no haya otro tipo de calificación, en un informe de un estado contable que ha sido ajustado por inflación. La respuesta es no. Si el estado contable está preparado de acuerdo con las normas vigentes, obviamente va a tener que tener una buena nota de políticas contables en la cual explique que ha aplicado la norma que ha aplicado y demás, da la opinión de acuerdo con marco de razonabilidad de las normas argentinas, tiene cualquiera de los modelos de acuerdo a las circunstancias del informe 12 de esencia para utilizar su informe de auditor. Siempre el auditor puede, a su juicio profesional, incorporar un párrafo de énfasis a la nota donde se explica que se ha hecho el ajuste por inflación. Pero eso no es obligatorio, es juicio profesional. Puede suceder también que la compañía, creo que es lo que está pasando en muchos casos, haya decidido utilizar las simplificaciones de la 539. ¿Bien? A ver si estoy acá. Además que no veo. Ahí está. Los lentes son interesantes. Pero no llego en larga distancia, ¿no? Si no, no se ríen. Allá hay que amputar. Ahí está. Supongamos que vamos a la de las simplificaciones. A ver, si no vamos a estar. El sensor está en la PC. Sí, tenés razón. Estoy medio viejo, ya que cumplí 44, chicos, ténganme un poco. Si tomamos algunas de las simplificaciones de la 539, supongamos no presentamos estados contables comparativos. Hay quien dijo por ahí que esto habría que calificar la opinión error. La resolución 539, Junta de Gobierno de FAPS, es norma contable. El estado contable está bien preparado. Lo que debo hacer es explicar bien en nota cuáles son las simplificaciones que utilicé y eventualmente incorporo un énfasis en el informe, como el ejemplo que les dejo ahí, donde menciono que, dado que utilizamos la resolución 539, se han adoptado las simplificaciones tales detalladas en nota. Bien, pero sigue siendo la opinión de acuerdo con normas contables argentinas. Ahí, Fernando, ese párrafo, ¿ya ahí pasa a ser obligatorio o sigue siendo que tenemos Nosotros lo damos altamente recomendado. Pero nunca es una obligación. Claro, parecemos los americanos, ¿viste? Altamente recomendado es casi siempre, pero bueno, lo Sería dejamos. bueno que... Yo creo que depende de la magnitud de las simplificaciones que se tomaron, el impacto. Uno piensa que si no presentaste comparativo, acostumbrados a la RT8 que los pide obligatorios, digamos, bueno, estaría bueno un énfasis por si algún desprevenido no leyó esa nota. Situación 2, esto lo hemos discutido en las charlas que hicimos allá por septiembre, octubre, cuando todavía debe haber muchos casos de sociedades que están emitiendo estados contables en el periodo de transición, que va del 1 de julio al 30 de diciembre. En esos casos lo mismo, pregunto, ¿y cómo emito la opinión? Y la opinión es de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas, con lo cual puede utilizar cualquiera de los modelos incluidos en el informe 12 de esencia. ¿Por qué? Porque la norma argentina permite optar por no ajustar en ese periodo. Nosotros también, ya esto lo hemos visto, pero lo repasamos, sugerimos en este caso la inclusión de un párrafo de énfasis también altamente recomendado, porque hay que explicarle al lector en una nota. Recuerden que el énfasis no reemplaza lo que debe decir en nota. Si falta algo en la nota que tiene que estar, es un desvía norma, aunque sea de exposición. La nota debe explicar que estamos en un periodo de transición, que a partir del 1 de julio el ajuste por inflación está vigente y que va a ser obligatorio por norma profesional y por la IGJ a partir del 31 de diciembre. Bien, entonces ahí también recomendamos incluir un párrafo de énfasis a esa nota donde se explica esta situación. Ahí, Fernando, hay una aclaración. En este caso, el Consejo no legaliza si no está el párrafo de énfasis. También está recomendado, digamos. No le tiremos. El único énfasis obligatorio... Porque la veo a Cristina, ¿viste? Si no, después se tiene que pelear ella con los muchachos. Está por ahí sentado. ¿Lo están legalizando igual? Ok. Es ella la que legaliza. A mí me lo hizo incluir él. A mí me lo hizo incluir.
Es recomendable. El único énfasis obligatorio por norma es Buen consejo. el de empresa en marcha. ¿Eh? Todos los demás, algunos pueden ser altamente recomendables, otros a criterio profesional. En algún punto hay que colocar el criterio profesional. Entonces, realmente es muy difícil que haya una norma que diga este énfasis es obligatorio, por eso la posición de legalización es que no debe, si no está el énfasis, no legaliza. A veces nos pasa a todos, pasa en el consejo, nos pasa a Silvia en el estudio, que viene el equipo de trabajo y le tenés que escribir exactamente lo que debe poner. Yo siempre digo que el juicio profesional uno no lo deja en la puerta. El contador es contador, entonces tiene que aplicar su juicio. Son recomendaciones que hacemos en estos casos para que el lector del estado financiero, el usuario, sepa lo que está pasando, ¿no? Por si desprevenido no leyó la nota donde le estamos explicando esta cuestión. La situación 3 se está presentando hoy en día con entidades financieras, eventualmente también con el INAES hasta ahora, que no acepta el ajuste por inflación. Ustedes recuerden que la ley que se aprobó y se promulgó en diciembre vuelve a poner en vigencia el artículo 62 de la Ley de Sociedades, con los cuales los estados contables deben ser expresados y los reguladores deben aceptarlos, pero tiene un artículo 7 que dice esto lo va a poner en práctica el Poder Ejecutivo vía sus órganos de control. La CNB y GJ ya lo tienen vigente, el Banco Central lo pateó allá lejos para el año 2020, la Superintendencia de Seguros nota en marzo y informe balance ajustado por inflación a partir de junio. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que emitir un estado contable de diciembre, cuando el regulador no me acepta el ajuste por inflación? El caso del INAES, por ejemplo. Bueno, nosotros tenemos en el informe 13, que está también en la página web, un modelo de informe, que es el modelo de informe 1.3, donde podemos emitir una opinión de acuerdo con el marco contable definido por el regulador. ¿Bien? Ahí van a ver en todo el memo que preparamos, en la sección 3, en la situación 3, lo que explicamos que es que utilizando ese modelo, obviamente adaptado de acuerdo con las circunstancias, uno tanto en el párrafo de responsabilidad de la dirección como en el párrafo de conclusión, va a decir que los estados contables están preparados, tachan la palabra razonable y dicen de acuerdo con el marco contable del regulador, y se necesita explicar en nota cuál es el marco. Puede ser las normas contables excepto la RT6 o lo que fuera. El modelo que está en el informe 13 trae consigo un ejemplo de párrafo de énfasis, bien, a la cual nosotros le sugerimos fuertemente, altamente recomendado, incorporar un párrafo de otras cuestiones, porque ahora no es, voy a decir una palabrita, no es joda no ajustar por inflación. Digamos, voy a tener diferencias significativas y generalizadas por no ajustar por inflación. Entonces recomendamos... Me estoy ¿viste, Martín, para que no te sientas solo? Mirá. Entonces, digamos, es importante esta aclaración donde el auditor, otras cuestiones, dice algo que al auditor o al síndico le interesa decir en su informe y que no necesariamente tiene que estar explicado de ese modo en el balance, y donde dice que sin modificar la opinión llama la atención sobre que el marco contable que utilizó la sociedad dispuesto por el regulador tiene diferencias significativas y generalizadas con las normas contables profesionales vigentes. Bien, y ahí depende, y que el estado contable debe ser leído a la luz de estas circunstancias, y después dirá si la sociedad cuantificó o no las diferencias, verá cómo es el wording o cómo termina de escribir ese párrafo. Esto les va a pasar si miran los informes de los bancos hoy en día, porque los bancos adoptaron NIF por el Banco Central, bien, salvo alguna excepción. Pero después no aplicaron el ajuste por inflación, entonces ya eso es marco del central, no es NIF, digamos, y van a haber párrafos de otras cuestiones de este tipo, porque un estado contable en esos casos, sobre todo con esas magnitudes ajustado por inflación, puede ser bastante distinto. Y finalmente, la pregunta que suele ser de facultad, pero también se lo pueden contar a un cliente si no quiere ajustar por inflación, ¿qué pasa si escenario IGJ, situación 4? No voy a entrar en detalle más allá del tiempo porque está muy bien explicado en el memo, son 2 hojitas de fácil lectura, está en la web del Consejo, está en LinkedIn de Consejo también difundimos estas cosas, les pido que lo sigan. Entonces, supongamos una compañía que decide no ajustar por inflación. Porque ¿bien? sí. IGJ, ya no es solamente ahí, mirá, la 539 si querés no la apliques, ¿viste? Pero la señora Inspección General de Justicia dijo que es obligatorio. Entonces acá se viene una discusión de facultades y este dictamen, obviamente las diferencias, estamos hablando de casos donde las diferencias puedan llegar a ser significativas y generalizadas.
Acá la discusión siempre de las facultades si esto es un adverso porque es un desvío significativo y generalizado a normas o es una abstención, ¿por qué? Yo creo que es abstención. ¿Por qué? Porque yo no puedo cuantificar las diferencias, porque si no hubiéramos hecho el ajuste lo hubiéramos contabilizado. Si tengo definido el ajuste y no lo contabilizamos, es un adverso, pero generalmente si no lo tenemos porque no lo hicimos, entonces en ese caso uno se abstiene y explica que no se ha aplicado una norma, que las diferencias pueden ser generalizadas y significativas y lleva al profesional a hacer una abstención de opinión. Alguien en la comisión de auditoría con buen criterio preguntó, bueno, pero el IGJ no me lo acepta. Bueno, entonces la compañía por eso mismo va a tener que explicar por qué no registró el ajuste por inflación contable. Bien, me queda un tema más, que es el tema AFIP. Nosotros... Y así hacemos el pase, como viste en la radio, ¿viste? el pase Está a todo Sonia. conectado acá. Los relacionamos con Sonia. Entonces, la parte impositiva. Hay un tema que está generando muchas preguntas respecto de cómo debe, en base a qué estado contable debe partirse, a qué resultado contable debe partirse al momento, que faltan como 6 meses ya, de preparar la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Un poquito menos. Bueno, ahí junto con, en mi caso por la Comisión de Auditoría, también con César Cavalli de la Comisión de Impuestos, por pedido de Humberto y de Silvia, hemos tenido algunos encuentros con los cuales nos ha convocado AFIP, y lo que les voy a contar es una idea, lo que está pensando AFIP en este momento, que eventualmente, si se termina de confirmar, será plasmada en una resolución o en una nota aclaratoria. Y que estamos autorizados a comentar. Exacto. Por eso lo comento, si no en este momento van a ver la Policía Federal esperándome en la puerta por comentar información que no debía. La idea, nosotros planteamos en la FIP que como hay poco margen, vamos a empezar a difundir un poco qué es lo que se está pensando. Hacemos dos grandes campos. La gran mayoría, las que aplican las normas contables argentinas, se va a hacer igual que como se hizo en el pasado, la última vez que hicimos ajuste por inflación, allá lejos, en el año 2001, donde el estado contable, el PDF que suben a la FIP, es el estado contable ajustado por inflación, de acuerdo con las normas profesionales, legalizado en el Consejo según corresponda. Bien, al momento de preparar la declaración jurada, se elimina como un ajuste el ajuste por inflación. No se extrañen si la FIP no le pida al contribuyente subir papeles de trabajo explicando dichos ajustes. No se extrañen si llega a haber algún pedido de ese tipo. Pedido que va a ser hecho al contribuyente, no al profesional. Bien. Y por segundo término tenemos los estados contables que se preparan de acuerdo con las NIF. Por lo menos nuestra sugerencia fue hacer lo mismo, pero bueno, en el caso de los estados contables que se preparan de acuerdo con NIF, ustedes saben que la FIP no prefiere, además del resultado NIF, prefiere ver cuáles son los ajustes a normas argentinas, pide una resolución que es la 3363, que se presente un balance de acuerdo con normas argentinas. La pregunta que le hicimos, bueno, ese balance va a ir de acuerdo con normas argentinas ahí por un tema especial de las empresas que aplican moneda funcional dólar en NIF y que sus balances están en otra moneda y bla, bla, bla. Por toda esa cuestión, es posible que en este grupo de empresas, todas las que aplican NIF, presenten la 3363, un balance de acuerdo con norma argentina que es acompañado de una certificación de un contador. Ese balance sería norma argentina sin ajuste por inflación. Bien, así que esto es un poco lo que le podemos anticipar sobre ese punto en este momento. Dicho en otras palabras, porque vienen muchas preguntas vinculadas con este tema. Lo que hoy se está pensando es que el balance que se sube a la FIP cuando se presente la declaración jurada de esa sociedad va a ser el ajustado por inflación legal que se está preparando y legalizando usualmente. Cuando el resultado de ese balance ajustado por inflación se suba como resultado a partir del cual arranco el cómputo del impuesto, la primer diferencia a computar va a ser llevar ese resultado a una cifra histórica. Eso es una cifra. Hoy no está pensando la FIP en que se prepare un balance histórico y se suba un balance histórico. Seguramente en nuestro papel de trabajo tendremos que tenerlo, pero no se está pensando en preparar, además del ajustado por inflación, un estado contable de circulación histórico. ¿Está? Nota ni nada, porque todos dicen Ni en nota, ni nada. en otro lado, ni una certificación literal, ni nada de todo eso. O sea, el único balance que hay es el ajustado por inflación, eso está aceptado, pero el cómputo
si bien partimos del resultado ajustado por inflación, va a tener que detraerse el efecto inflacionario. O sea, puede tener un papel de trabajo del balance histórico, pero sin la formalidad de emitir o de incluir esa información en el estado contable ajustado por inflación. ¿Está? Y entonces, seguimos el pase. Le damos la bienvenida a este ciclo a la doctora Sonia Becherman. Sonia es contadora pública, actualmente es miembro del Tribunal de Ética, de hecho tiene que sale de acá y va a una sesión de una de las salas del tribunal, así que a portarse bien. Sonia es tributarista, es docente, es profesional independiente y colabora mucho en las actividades vinculadas con capacitación en temas tributarios. Y un poco como les contaba al principio de la mañana, a raíz de varias de las preguntas recibidas, particularmente de un colega por noticias que estuvieron saliendo estos días, este grupo, que principalmente Sonia es el que prepara información, audita información, sentimos que vale la pena pensar las consecuencias o los efectos tributarios que trae ahora el estado contable ajustado por inflación en algunos temas que tienen cierta sensibilidad en el tratamiento de las personas accionistas o de las propias sociedades, de los directores, y que nos ilustres un poco en las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si bien no somos tributaristas, pero sí hay que plantear y planteárselas al cliente antes para no dar sorpresas en el momento del balance final. Así que muchas gracias por tu pronta y rápida aceptación de acompañarnos y la audiencia es tuya. Vamos a darle un aplauso a Sonia. Bueno. Bienvenida. Bueno, buen día, ¿cómo están? Bueno, lo primero es que creo que cuando se sancionó la ley 27430, que fue la reforma tributaria, no estaba ni pensado en el ajuste por inflación contable, y estos son los desvíos que vemos ahora de temas que nos parecía que en realidad íbamos a tenerlos parejos. Este tema de llevar una contabilidad histórica es obligatoria, con lo cual el pensar, creo que el plan de cuentas, de la contabilidad histórica para poder liquidar impuestos, no solamente está en la parte de los resultados, sino que tenemos que, por ejemplo, se me ocurre simplemente el tema de los bienes de uso, no podemos perder el hilo de los bienes de uso y por ahí el primer año le cargamos el ajuste por inflación, aquellos que tenemos alguna canita por ahí que nos la tapamos. ¿Se acuerdan del RT6 donde cargábamos y descargábamos? O sea, hacíamos el ajuste, al inicio lo revertíamos y siempre trabajamos con la contabilidad histórica y perdíamos un poco el eje de la contabilidad ajustada. Por todo lo que se está viendo y lo que yo he ido a aprender con los expertos, esta contabilidad va a perderse, va a quedar solamente contablemente la ajustada por inflación y nosotros los que liquidamos impuestos nos vamos a quedar como con papeles de trabajo que vamos a tener que sostener de alguna manera. No me quiero imaginar el cambio de un contador al otro, con lo cual esto es bueno porque el cliente se va a tener que aferrar al contador que tiene porque el papel de trabajo de los bienes de uso que vienen del año, ¿sí? Si lo tiene ajustado por inflación en el cuadro 1, después en el anexo de bienes de uso, cuando quiera ir a anticuar, si no tiene la historia del papel de trabajo, se le va a complicar al efecto de revertir, en este caso, los cálculos. Porque tenemos efectos patrimoniales y tenemos efectos que van directamente al resultado, el costo de la mercadería vendida, los bienes de uso, ¿sí? Con lo cual, yo creo que el otro día escuchaba a Martín, en este caso la exposición que hacía, y decía, bueno, yo crearía una cuenta contable, seguramente esto ya lo dijo, pero bueno, me pareció interesante ponerlo en un cliente y decir, bueno, déjame los bienes de uso valor histórico y poner una cuenta abajo de ajuste por la inflación y la amortización acumulada lo mismo, cosa de que me quede siempre el valor histórico por un tema de perder el papel de trabajo, no, bueno, me parece que esto es sano que busquemos alguna alternativa para no perder de vista esto que tenemos. Con lo cual, evidentemente, sí, todos pensamos lo mismo, el balance de publicación se va a subir, el PDF que subimos ahora va a ser el ajustado. Ya en su momento partimos del ajustado por inflación, cuando ahí ya por los años 2001 lo hicimos, y le hicimos una reversión al resultado contable y lo transformamos en un resultado impositivo. Pero en realidad la norma lo que tiene hoy es un gran tema, que es, nosotros vamos a tener dos liquidaciones, la idea no es que liquiden impuestos acá porque no los quiero aburrir, sino que entiendan que nosotros el concepto del dividendo y de la distribución de utilidades, antes en la ley de ganancias era
un concepto no computable, ¿sí? Y estaba en el artículo 46 de la ley, que sigue estando, no es que no está más, pero la liquidación de la tributación sobre ese dividendo y distribución de utilidades pasó a ser lo que llamamos el impuesto cedular, uno de los componentes del impuesto cedular con las rentas de intereses, las rentas financieras. El dividendo pasa a integrar, en este caso, el impuesto cedular. Con lo cual nosotros tenemos distribución de utilidades y distribución de dividendos, tanto de sociedades, llamémosla para nosotros familiarmente las SRL y las sociedades anónimas, ¿sí? Con un periodo de transición, la tasa del impuesto a las ganancias baja el 2018 y 2019, el primer ejercicio que va a sufrir el impacto de la rebaja del impuesto a las ganancias en personas jurídicas va a ser el cierre 31 de diciembre del 2018, porque la reforma tributaria arranca para los ejercicios iniciados con posterioridad al 1 de enero del 2018. O sea que 2 años tenemos 30% y 1 año, y a partir del tercer año va a tener la tasa del 25%. Esto tiene un espejo. Recuerden que la no computabilidad del dividendo tenía el sustento en que la sociedad pagaba la tasa máxima, por lo tanto el dividendo era no computable en cabeza de quien lo cobraba. Hablemos de dividendo genéricamente, distribución de utilidades y dividendo, hagamos de cuenta que es lo mismo, para que entendamos que esto no es solamente para una anónima, sino que también está para una sociedad de personas, una SRL. Con lo cual el espejo del 35%, del 30% que va a tener la sociedad se espeja en una retención en cabeza del perceptor del dividendo del 7% los 2 primeros años, y a partir del año 2020 la tasa del impuesto a las ganancias para sociedades baja al 25% y obviamente la norma general, como está colocada en la filmina, pasa al 13%, porque la tributación se divide en estas 2 personas. Y lo que está en negrita, que es lo más importante, los dividendos se imputan al primer resultado acumulado generado por los ejercicios iniciados con posterioridad al 1 de enero del 2018. Quiere decir que el primer cierre que va a tener la gravabilidad del dividendo en cabeza de la persona física que los cobra es un cierre 31 de diciembre del 2018, que justamente es el primer cierre obligatorio del ajuste por inflación contable, ¿sí? Y ahí empezamos con los problemas. Cuando yo distribuyo el dividendo, no lo distribuyo en un balance histórico. Voy al resultado ajustado, que es el único que voy a tener. Con lo cual, el problema que tengo hoy, que estos resultados que yo creí que venían con utilidades, me puede pasar, como vieron en muchos ejemplos contables, que de la ganancia pase a la pérdida, ¿sí? Me pueden pasar 2 cosas, que lo que haya distribuido no tenga de dónde sacarlo, con lo cual, ¿sí? No hay norma regulatoria que me diga devolver la plata que te llevaste, porque si el resultado no asignado acumulado por efecto del ajuste por inflación al inicio, ¿qué hago? Me da que en lugar de tener 1 millón de pesos de ganancia, tengo 500.000 pesos de pérdida y distribuí un dividendo no grabado de 1 millón de pesos, porque en la transición lo pude haber hecho. Cuando voy al primer ajuste por inflación me queda el patrimonio neto negativo porque distribuí una utilidad, un resultado acumulado que no tengo más, ¿sí? Con lo cual el primer problema es qué me pasó con los resultados acumulados que tengo, ¿sí? Que los tenía históricamente como ganancia y ahora los tengo ajustados por inflación como pérdida. Y ahí tengo el primer problema de cómo compongo ese patrimonio neto, ¿sí? Tendré que devolverle tendré que hacer un aumento de capital, tendré que devolver, digamos, esto que retiré de alguna manera, porque el resultado no asignado, en lugar de decir 1 millón, va a decir menos 500.000, dividendo 1 millón, me va a quedar 1,5 millones negativo, cuando Bueno, en realidad... Eso nosotros lo estuvimos viendo en las reuniones y lo que decimos es que la Asamblea es soberana. Exactamente. En consecuencia, si esa distribución sucedió bajo un marco legal que era permitido, sucedió, no hay que devolver, pero sí existe la posibilidad eventualmente, a decisión del referéndum de la Asamblea, de que toda esa porción de resultado acumulado negativo se absorba contra reservas o contra lo que haya, ¿no? Y eso será el referéndum de la próxima Asamblea. Bien, estamos de acuerdo y esto me puede pasar. Bueno, estas son las situaciones que vimos recién. Al 2017 tiene un resultado impositivo, una tasa de impuesto a las ganancias del 35%, el resultado neto después del impuesto 65.000, no tengo efecto de tributación en cabeza del accionista que lo recibe. Durante el 2018 y hasta el 2019 voy a tener una tasa del 30%, con un impacto en cabeza del accionista del 7%. Como verán, la sociedad paga 70%.
y más el complemento de lo que tiene el accionista, termina tributando lo mismo, 30 más 34 más 4.900, 34.900, que era lo mismo que los 35.000 antes. Hay una pequeñísima dispersión. Y cuando vaya al año 2020 ya pleno, voy a tener una tasa del 25 con una retención del dividendo en 13%, con lo cual en realidad no es que no es ni más barato, ni más caro, ni nada, es el mismo 35 distribuido diferente. Cuando la sociedad es cerrada y de personas y el bolsillo derecho y el izquierdo, como digo yo siempre, termina siendo el mismo, el impacto es el 35 igual, porque Pepe es el accionista mayoritario de la sociedad, ¿sí? Y entonces, en un momento dado saca el 25% y en X tiempo después, ¿sí? Cuando le pagan el dividendo, saca la diferencia y lo termina sacando del mismo bolsillo, con lo cual, para determinadas empresas, esta disminución de la tasa, salvo temas temporales con mejoramientos de cierres, donde el cierre del ejercicio de la sociedad es uno y la distribución del dividendo me cambia de periodo fiscal y entonces yo financieramente estoy mejor parado. Salvo eso, en realidad el impacto del impuesto termina siendo siempre el 35% distribuido. Asumiendo que distribuís todo. Ya, por supuesto, asumiendo que distribuyo todo, si no me quedo obviamente con la posibilidad de mandar a reserva los resultados que no distribuí. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, ahí habríamos que hacer una ingeniería. Claro, favorecería la inversión de capital de las Exactamente. La idea del Estado frente a esta reforma tributaria es: me baja la tasa del impuesto en la sociedad, me dice capitalice en lugar de llevársela, porque de esa manera usted tiene dentro de 2 años 10 puntos menos impuesto a la ganancia, que no es poca cosa, y en la medida que todas las utilidades no se las lleve, en realidad va a sentir realmente el impacto de la baja del impuesto a las ganancias fuertemente, en este caso la sociedad. Bueno, obviamente la ley no puede hacer otra cosa que ir al estado contable aprobado por asamblea y entonces los dividendos van a estar generados en periodos fiscales, ¿sí?, donde no se haya tributado el impuesto a las ganancias, con lo cual para el perceptor del dividendo, la distribución del resultado, va a ser obviamente no alcanzado, y a partir del 1 de enero en 2018 va a comenzar a tributar sobre la distribución de utilidades. Como esto es un primero entrado, primero salido, ¿sí?, hay que hacer un stock de resultados, pero no solo de los no grabados. También hay que hacer un stock de resultados de los que están grabados al 30 y al 25, porque la tributación en cabeza del perceptor del dividendo o de las utilidades, ¿sí?, va a tener una retención en cabeza propia en el momento del cobro, en la medida en que, dependiendo la tasa del origen del resultado, porque parecería que todo es 2018 y después del 2018. No, después del 2018 hay 2 años que la tasa del impuesto baja 5 puntos, con lo cual los resultados no asignados que en el 2021 se me ocurra distribuir como dividendos generados del 2018 tendrán que ser 7% en cabeza del perceptor, porque la sociedad esa ya pagó el 30%. No es como que hay 2 universos, son 3. Y hay que tener un stock, digamos, de origen de los resultados. Todos los resultados no asignados al 31 de diciembre del 2017, la sociedad pagó el 35%, el perceptor del dividendo no va a tener ningún tipo de tributación en cabeza propia. A partir de ahí comenzará 7 o 13, depende del origen. El decreto reglamentario de la ley de ganancias nuevo dice que el balance sobre el cual vamos a distribuir las ganancias es el contable, con lo cual no tenemos duda que tenemos que distribuir las utilidades de corresponder sobre un balance hoy ajustado por inflación, y ahí tenemos la incógnita: ¿cómo me repercute ese ajuste por inflación sobre, en este caso, esas utilidades? Bien. A partir de acá, la ley de la reforma tributaria, hace una apertura y dice, bueno, mire, yo sé que hay empresas que tienen saldos deudores de cuentas particulares con retiros a cuenta, con lo cual yo voy a hacer lo que dice la ley, lo que llamamos la presunción, en este caso, del dividendo, ¿sí? Entonces dice, bueno, si usted nosotros en general tenemos el A, ¿sí?, el retiro de fondos por cualquier causa, donde el director o el socio gerente retira y retira. Después podemos tener que hay un inmueble adentro de la sociedad que en realidad es donde vive
el accionista. Entonces esto dice, bueno, en realidad esto es una utilidad, usted está poniendo los gastos de su casa dentro de la sociedad, esa es la idea. Está poniendo, entonces la sociedad paga menos impuestos, con lo cual para mí la ley presume un dividendo, bienes afectados a garantía, que la empresa le garantice algo con un bien al socio, compra de bienes por debajo, esto nunca lo vimos, jamás vamos a ver que no, que me llevé un departamento de una empresa constructora a un valor que no correspondía, escriturado, eso nunca en la vida hemos visto. Gasto de la sociedad, o sea, nunca vimos, jamás hemos visto que me arreglé la casa particular y le pasé las compras a la empresa, eso nunca. Las mollejas y el Malbec del domingo jamás están en el Carrefour del IVA compras de la empresa, nunca lo vieron esto, con lo cual, fíjense que lo que la ley está tratando es decir, bueno, en algún lado estás poniendo los resultados negativos para bajar el impuesto, yo lo que estoy haciendo es lo que llamamos una presunción de dividendo, y el último, que es el tema de pago de sueldos y honorarios y remuneraciones que están por arriba de las prácticas normales de mercado. Por supuesto, todo esto está puesto a prueba porque todo es defendible, pero creo que el punto A es nuestro punto, ¿no? Porque el resto son situaciones particulares y que también viene a veces de revisiones, o sea, que me vengan a impugnar un gasto deducible porque no tiene que ver con la sociedad y que en realidad ahí podríamos estar en el resto. Pero me parece que nuestro gran dilema son los retiros que retiro a cuenta como director, vengo a la asamblea y no tengo los resultados, ¿sí? Y no los puedo distribuir. ¿Por qué? Porque el resultado acumulado o el resultado del propio periodo que yo vengo viendo que históricamente es ganancia, aplico el ajuste por inflación y se me da vuelta. No digo que va a pérdida, podría achicarse la utilidad de forma tal que no alcance al resto. Entonces la ley tiene en realidad de ganancias, ¿sí? En este caso, los retiros de fondos, que son aquellos retiros que se efectivizan durante el ejercicio fiscal, hasta el límite de los resultados acumulados y no distribuidos en el ejercicio inmediato anterior. O sea, la ley tiene dos situaciones. Todos los retiros de fondo que tengan a cuenta, lo primero que va a hacer la ley es compararlo con los resultados no asignados acumulados. Los acumulados al 31 de diciembre del 2017, pongámosle ahora, y los que se generaron del 1 de enero del 2018 hasta la fecha de la presentación de la declaración jurada. Hay dos momentos en donde yo voy a tener que comparar el retiro de fondos con los resultados. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la diferencia de los retiros por encima de los resultados o los retiros no votados por la Asamblea como honorarios o como dividendos, la ley siempre los trató en el artículo 73 como disposición de fondos a favor de terceros. Y como van varios fallos donde la Cámara ha dicho, no, mire, hasta la utilidad es como que lo que se retiró, si es el presidente, lo tomo como honorario del directorio, como dividendo. No me ponga todo en la misma bolsa, porque en realidad la verdad es que si la Asamblea hubiera tratado el resultado como correspondía y hubiera mirado el retiro a cuenta, hubiera mirado los resultados, entonces esta reforma tributaria lo que hace es decir, no, la realidad es que usted hasta el resultado no asignado, más el propio resultado del periodo, yo lo voy a tomar como que esto es un dividendo. ¿Estamos de acuerdo? Y si no me alcanza, y ahí vengo el problema, y si no me alcanza, recién ahí usted se considera que tenga una disposición de fondos a favor de terceros, que el problema que tenemos nosotros es la tasa. Pues la disposición de fondos a favor de terceros es la tasa de Banco Nación, y entonces con una inflación del 40%, si yo tengo una imposibilidad de distribuir un retiro de 1 millón de pesos, termino con 400.000 pesos de ajuste a columna 2 que la sociedad va a tener que pagar porque no tiene forma, en este caso, de distribuirlo. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, el tema del ajuste por inflación contable, esta situación me la complica, porque dependiendo con qué voy a comparar el retiro, sabré en qué lugar me quedo. O sea, si el retiro es 100 y el resultado acumulado es 100, no tengo problema. Tengo todo lo que distribuí, supongamos que no voté honorarios, son todo dividendo y tendré que retener en cabeza del perceptor del dividendo el 7%, digámoslo, en el escenario próximo. ¿Estamos de acuerdo?
Yo no diría que el ajuste complica, sino que el no impositivo. Exacto, vamos a decir, ahí está bien, es verdad. O sea, si tuviéramos dos estados contables medianamente parecidos, donde cuando aplicábamos el ajuste por inflación impositivo teníamos algunas diferencias, pero estábamos más o menos en el resultado, esto no me hubiera, es verdad, perdón, no me hubiera pasado. Pero ante la imposibilidad de ajustar, claro, tengo una audiencia contable. Perdón, no, estoy en... Y con lo cual, en realidad, a mí me complica, digamos, la posibilidad de que aquel dinero que del accionista o el socio retiró para vivir termine en un ajuste por columna 2 como ganancia, porque no puede ser destinado ni a dividendo, ni a honorario, ni nada, pues no me alcanzan, en este caso, los resultados contables a través del retiro. ¿Sí? Bueno, ahí tienen... ¿Qué son retiros? Se entienden por fondo los retiros efectivos en moneda nacional extranjera, cualquier valor negociable. No hay retiros cuando se acredite que es en operaciones de interés de la empresa. Nosotros ya tenemos varios fallos donde en realidad sí puedo probar que la cuenta deudora tiene que ver con algún retiro que tiene que ver en interés de la empresa. Esto es despreciado, o sea, el retiro de fondos puro para vivir y no hay ninguna otra forma de imputarlo. Esto me va a quedar... realmente como una disposición de fondos. A la fecha de pago se deberá retener el 7 y el 13, y ahí tenemos un problema también, porque hay cosas que ya se retiraron y la norma no estaba ni reglamentada ni nada, el decreto reglamentario salió un año después, con lo cual, ¿cómo voy a ir, algo que me dice el decreto, a retenerle un dividendo a alguien que no lo puedo tener? ¿Sí? Y el último, estoy segura que va a ser así, en el momento cuando haya una devolución y le haya retenido el dividendo, porque en realidad supongamos que con cada pago le retuve y después al final resulta que no, ¿sí? Me lo van a devolver. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es el procedimiento previsto para esto? Se compara el total de los fondos retirados durante el ejercicio con las utilidades acumuladas y no distribuidas, incluyendo las reservas, dice la ley, de ganancia, de ejercicios anteriores, y ahí se obtiene el retiro de fondos netos del periodo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo dije 2 momentos? Al vencimiento de la declaración jurada se compara el saldo de las utilidades, porque voy a tener un stock 31 de diciembre de 2017 y después tengo lo que sucedió entre el 1 de enero del 2018 y el vencimiento de la declaración jurada, supongamos, del 2018. Que no fueron distribuidos, los que se le adicionan las utilidades del ejercicio, y se los compara con los fondos retirados que no hubiesen sido devueltos. Porque es verdad, la Asamblea, como es soberana, podría tratar que el resultado que se generó al 31 de diciembre del 2018, que fueron retiros, al vencimiento de la declaración jurada se convirtieron en honorario, dividendo. Entonces, no me puede aplicar la misma norma todo el tiempo, por lo tanto, hay 2 momentos, uno de lo que está acumulado y otro al vencimiento de la declaración jurada. Recién ahí, el excedente, en este caso, es una disposición de fondos donde aplica las presunciones del artículo 73, y esto aplica para cada uno, en este caso, de los accionistas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es disposición de fondos? ¿Sí? Lo amplía a todos los sujetos del artículo 49, antes teníamos solo las anónimas, hoy en disposición de fondos ya tenemos las SRL, porque antes era el 49 y solo el apartado 1, ¿sí? Y obviamente la Corte Suprema, en este fallo Petroquímica Río Tercero, fue la que determinó que la disposición de fondos, en la medida que sea aprobado que es el interés de la empresa, no se va a aplicar de ninguna manera, ¿sí? Y obviamente lo que no va a ser dividendo va a terminar siendo disposición de fondos, fíjense, tasa de interés anual, ¿sí?, del Banco Nación Argentina para operaciones de préstamo, ¿no? La tasa de la caja de ahorro como teníamos en algún momento, ¿sí? Con lo cual, esto genera una situación más que compleja, ¿sí? Bien. Por último, y ahí vamos a... el impuesto de igualación se derogó. ¿Qué era el impuesto de igualación? Cuando el resultado contable y el resultado impositivo no eran iguales y los dividendos distribuidos superaban el resultado contable, superaba el resultado impositivo, había un 35%, porque para decir que era no computable, yo tenía que decir que toda la renta que generaba había estado sujeta al impuesto a las ganancias. Si el dividendo superaba el resultado
en este caso impositivo, se le retenía al perceptor del dividendo el 35% del impuesto a las ganancias al momento del cobro. Este impuesto no existe más, no hay más impuesto de igualación, porque como el complemento de lo que no tiene la ley lo tiene el perceptor del dividendo, el dividendo no va a ser más impuesto, no va a ser no computable, sino que va a ser, en este caso, una ganancia de impuesto cedular, en este caso agravada. ¿Qué nos puede pasar hoy? ¿Sí? ¿Qué nos está pasando hoy frente a la cuenta particular que tenemos como cuenta particular y todas estas normas que estamos viendo? ¿Sí? ¿Cuál es la solución y cuál es el problema y todo lo que se está, en este caso, dando vueltas y escribiendo? ¿Sí? El problema es que como no puedo distribuir porque el resultado contable no me alcanza, me voy directamente al 73. Este sería un escenario. Todo lo que no puede ser ni honorario del directorio ni dividendo termina siendo una cuenta deudora con un préstamo en interés, sin intereses, por lo tanto, una disposición de fondos. A la tasa, como vimos recién, de préstamo del Banco Nación Argentina, con lo cual la sociedad pagaría un montón de impuestos a las ganancias. ¿Sí? ¿Podemos votar honorarios del directorio? Sí, porque acá no están, porque acá está el impuesto cedular de ganancias, puso como impuesto a las ganancias los dividendos, como una renta propia, calculadita solita, es más, va a haber una plataforma, ¿sí?, donde el impuesto cedular se va a calcular solo y el resto del impuesto a las ganancias se va a calcular aparte. ¿Sí? Así que si cobramos honorarios por el ajuste por inflación, imagínense lo que va a ser las declaraciones juradas impositivas, porque van a tener aquel que tenga un plazo fijo y alquileres, en el régimen general va a tener una declaración jurada de ganancias por un lado y la declaración jurada del impuesto cedular por el otro. El honorario del directorio sigue existiendo, el artículo 87 de la ley sigue existiendo, no se modificó, no hay nada para modificar, lo único que se sentaron arriba del mínimo y dejaron que era el 25% de la utilidad contable, que este es otra vez, dependemos del ajuste por inflación para ver cuál es ese 25%, o 12.500 por cada perceptor. Con lo cual, en un escenario de pérdida, con retiros, hagamos un escenario, ¿sí?, retiros a cuenta durante todo el año, resultado ajustado por inflación, pérdida, ¿sí? Honorario del directorio, 12.500, no tengo más, anual, ¿sí? Deducible, sí. Puedes pagar lo que quieras, pero deducís. Deduzco 12.500. ¿Estamos de acuerdo? Le puedo votar. Entonces, después queda, ¿puedo votar honorarios del directorio por encima del 25% de la utilidad contable que se llame honorario del directorio? ¿Sí? Sí, digamos, desde el punto de vista contable, sí, la Asamblea Soberana, y si lo pongo como punto al orden del día, ¿está bien? Sí. Estoy genial. Lo pongo como punto al orden del día, lo puedo aprobar. ¿Qué pasa con la AFIP con esto? ¿Qué pasó con la AFIP en su pensamiento? La AFIP entiende que todo lo que excede el 25% de la utilidad contable y los 12.500 se llaman función técnica administrativa. Desde el punto de vista contable, es un honorario, supera el 25%, está el punto al orden del día, no hay problema en el estado contable. Después vengo a la tributación, ¿sí? Y digo, estos honorarios que yo me retiré, que son honorarios, y los quiero votar por encima del 25% de la utilidad contable porque me dio pérdida, ¿sí? ¿Qué me pasa en la declaración jurada? ¿La sociedad lo puede deducir? No. Tiene el tope de 12.500. ¿Qué pasa con el individuo? ¿Sí? Si la AFIP lo toma como tomó en su momento, que esto es una función técnica administrativa, no le está dando la categoría de honorario. Al no darle la categoría del honorario al directorio, me está complicando la situación del contribuyente en su declaración jurada individual. Y me dice, si esta es una función técnica administrativa y no es honorario, lo que está exento por IVA es el honorario del directorio, y si yo digo que esto no es un honorario del directorio, es una prestación de servicio, y si es una prestación de servicio, tiene que pagar el IVA, y esto es todo lo que está dando vuelta hoy y que ustedes están leyendo, ¿sí? Que la realidad, yo puedo agarrar la cuenta particular de los retiros y transformarlo en la asamblea en un honorario del directorio, sí. ¿Puedo votar por encima del 25%? Sí. El problema es el espejo
después en el perceptor. Hace mucho tiempo hubo un fallo que se llamaban Trot y Garat. Cada uno entró en el tribunal fiscal en salas diferentes. Uno le dijeron que sí, al otro le dijeron que no. Y después fueron a la Cámara y la Cámara unificó. Y ahí Trot y Garat directamente no le hacían honorarios al directorio. Directamente facturaban. Y facturaban exentos de IVA, porque decían, son mis honorarios del directorio y emitían una factura. ¿Sí? La sociedad lo tomaba como gasto, era re prolija la sociedad. Le retenía por la 830, retención de ganancias, los honorarios que correspondía. Y en el tratamiento de los resultados no existía el honorario del directorio. Cuando el fisco le hace una determinación de oficio, le dijo, esto tiene IVA. Estas facturas que... No, las emitimos como directores. ¿No? ¿Qué directores? A ver, muéstreme el acta. No están votados. Y encima le aplicó la 830, que en cada prestación, cada factura le retuvo uno por uno. O sea, la realidad lo condenó, de tan prolijos que era, lo condenaron la realidad. Una sala del tribunal le dijo que sí, una sala del tribunal le dijo que no. Una sala dijo, esto es realidad económica, parecería, el resultado, qué sé yo. La Cámara lo unificó y dijo lo que dice hoy la ley. Hasta el resultado no asignado, acumulado de la empresa, se lo tomo como honorario del directorio, lo facturado. El excedente, prestación de servicio. Pagame el impuesto al valor agregado. Ese es el antecedente que tenemos. Entonces, es verdad que contablemente tenemos la solución y podemos votar honorarios por arriba, pero necesitamos porque esta nueva situación, digamos, contable, no aparejada con la impositiva, porque en realidad la impositiva está sentada arriba del no ajuste por inflación por un tema recaudatorio. Esto es así, lo sabemos todos. Si nosotros hiciéramos el ajuste por inflación impositivo, otros serían los números, ¿sí? Uno ya está yendo de los clientes y le dice, mira, sé que me vas a tirar con una silla por la cabeza, porque cuando te dé el balance para ir al banco con 10 y te diga que tenés 1 millón para pagar el impuesto a las ganancias, me decís, ¿y cómo? El banco no me da crédito porque mi resultado es bajo y después al fisco le tengo que pagar el 30% de un resultado que evidentemente no es el que corresponde. Y ahí, sí, es donde nosotros tenemos el gran problema. Después, bueno, si ustedes pueden leer cosas que están hoy publicándose también, ¿sí? Van a encontrar que la implicancia en bienes personales. Uno dice, ¿por qué alguien habla de bienes personales? Porque la cuenta particular que no ha podido ser distribuida como honorarios es un activo computable. Entonces, ¿qué le queda? ¿Qué le pasa a la sociedad? Termina pagando el 0,25% del patrimonio neto con una cuenta particular adentro que como no pudo ser votado como dividendo ni pudo ser votado como honorario del directorio, me termina quedando dentro del activo computable y eso me termina pagando el impuesto. Pero tenemos una salida para la reforma tributaria. Como el impuesto es cedular, el dividendo, el impuesto a los bienes personales que nos generara este dividendo, ¿sí? Lo podemos tomar como gasto computable. Así que podríamos que el impuesto a los bienes personales que nos generó la tenencia de una acción o de una cota aparte en una sociedad, termina siendo un gasto deducible del dividendo. Por eso la ley de ganancias determina que no es pago único y definitivo, sino que la retención del dividendo es pago a cuenta. Y después lo ponen en la declaración jurada, en el impuesto cedular y le pueden ir restando gastos computables, ¿sí? Creo que el escenario del tema de la función técnica administrativa es lo que nos pone en una situación más compleja, porque por ahí tenemos un director que lo único que hace es recibir honorarios de la sociedad, recibe dividendos y tiene alguna actividad aparte y es monotributista por otra cosa, y entonces ahí es como que no se puede ser me dice, bueno, entonces le facturo, lo pongo en el monotributo. No, pero los honorarios del directorio no se pueden ser monotributistas, pero la función técnica administrativa parecería que sí, con lo cual ahí tenemos hoy en el mercado, digamos, una visión compleja de estos retiros a cuenta de fondos que no se puedan terminar convirtiendo en aquel destino original que le dimos, porque nuestro destino, ¿cuál es? ¿Cuánto necesitas para vivir? 30.000 pesos por mes. Bueno, estos 30.000 o 50.000 pesos por mes, venga a la asamblea a fin de ejercicio y te los terminó, en este caso, votando. Si el fisco el día de mañana diera alguna posición sobre esto, porque cuando vea los estados contables y vea lo que está pasando, nos permitiera de alguna manera volver a la función técnica administrativa entendiéndola como un honorario del directorio, no deducible, está bien.
no te lo deduzco, pero que me lo dejes como un honorario, lo colocaría como una renta de cuarta categoría grabada en cabeza del perceptor del honorario, ¿sí? Porque es lo que la sociedad no dedujo como gasto, ¿sí? Lo podré tener como, y no pagó el impuesto a las ganancias sobre esto, bueno, tendré que ver, ¿sí? Pero el problema es que estoy con resultados contables distintos y entonces me puede pasar que cuando cierre el 2018 me encuentre con dinero retirado a cuenta que no pueda ser absorbido con la totalidad de los resultados generados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, espero haber cumplido con el objetivo del Un comentario. aplauso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia. Me parece que, de vuelta, sin pretender ser una charla de impuestos, creo que es un tema que en nuestro asesoramiento, preparadores de balances, auditores de balances, correspondía que lo tuviéramos en mente porque puede estar influyendo la forma en que estamos definiendo estos temas con nuestros clientes. Así que muchas gracias, Sonia. Nos generaste un montón de dudas, así que ahora a hablar con el especialista tributario. Dos mensajes. Próxima reunión, 14 de mayo. Abril los vamos a dejar tranquilos, celebremos las Pascuas, trabajemos en los balances. 14 de mayo, próxima reunión del ciclo. No, pero es 14 de mayo. Está, ok. Segundo tema. Hay varias preguntas, muchas se fueron respondiendo, muchas preguntas que llegaron del tema de Sonia estuvieron respondidas durante la presentación. Hay un tema vinculado con qué marco de contabilidad deben presentar los organismos dependientes del Estado Nacional como parte del Estado Nacional. El Estado Nacional hasta ahora no se ha expedido, la Contraloría General de la Nación y la Contaduría General de la Nación no se han expedido, entendemos que siguen trabajando con estados contables históricos. Y hay una pregunta que yo me quiero detener un minuto antes de irnos, que viene de la mano de un poco lo que decíamos antes, de que el estado contable ahora es ajustado por inflación. Y es ajustado por inflación y si lo tengo comparativo, la presentación de las cifras del año pasado comparado con las de ahora no son las cifras del histórico del año pasado, son las cifras del histórico del año pasado ajustadas por inflación del año pasado, reexpresadas este año, todo el lío que explicó Martín antes. Y lo que estamos viendo es mucho problema en la interpretación de ese estado contable. Entonces, alerta, empieza a haber una necesidad evidente de actualización y de mejor entendimiento de analistas financieros sobre los estados contables ajustados por inflación. En los últimos, digamos, durante la primera quincena de marzo, básicamente se presentaron todos los estados contables de las empresas CNB a diciembre del 18, ajustados por inflación. No hubo prórroga, se presentaron todos. Esos balances, ajustados por inflación, en su mayoría en NIF, lo cual es peor porque tengo 2 años, todos comparativos, ajustados por inflación, son los que están dando vuelta y son sobre los que los analistas financieros están empezando a tomar análisis, decisiones y demás. Ojo, si cuando se ve esa información hay que verla en un contexto distinta a la que se analizaba el año pasado, ¿eh? Entonces, la problemática del análisis de estados contables hay que verla a la luz del ajuste por inflación y tomar decisiones de inversión. Si ustedes están asesorando a algún cliente en invertir en alguna empresa, en comprar acciones de alguna sociedad o asociarse con alguna sociedad, lo que fuera, ojo el informe que viene, porque la manera en que analizábamos e interpretábamos la situación de la empresa por el balance histórico cambió, ¿eh? Y esos cambios en más de un caso pueden ser significativos. Nosotros estuvimos trabajando con el Banco Central en la necesidad de que el Banco el Banco Central instruya a sus bancos de que es necesaria una capacitación especial en las áreas de análisis de crédito y demás, porque en esas discusiones de análisis de crédito puede llegar a haber algunas diferencias relevantes y nosotros como asesores de nuestros clientes que preparan ese balance ajustado por inflación podemos ayudarlos a cómo plantearse frente a la necesidad
necesidad de un crédito o discutir una reprogramación, una refinanciación o lo que fuera. Ojo con ese tema. Nos pidieron si había alguna actividad especial solita para las actividades agropecuarias, así que le vamos a decir a Alcira que se va a poner muy contenta desde el Departamento de Contabilidad junto con la parte de la Comisión de Actividades Agropecuarias si hacemos algo específico. Montones de preguntas vinculadas con que si la reserva legal, la reserva facultativa, al inicio del primer ejercicio, a la fecha de transición, la coloco como histórica, la reajusto, la pongo en cero. Lo usual hoy es a la fecha de la transición, o sea, diciembre 18, el balance al 31 de diciembre del 17, que tomo como punto de partida para hacer el ajuste del 18, la reserva legal la dejo igualita que como estaba, la reserva facultativa la dejo igualita que como estaba, o la reserva facultativa hasta podría dejarla en cero. Pero la reserva legal la dejo como estaba, coeficiente 1, excepto quiera ajustar 15 años uno por uno a ver cuánto me hubiera dado esa reserva legal, que tampoco es, no tiene sentido hacer eso. ¿Está perfecto? No, no está perfecto. Es una convención de cómo estamos resolviendo ese tema y es la forma en que está permitido hacerlo. O sea, no se vuelvan locas con el ajuste de la reserva legal en el pasado. Lo ponen con uno y suficiente. Varias. Exacto, exacto. Muchas preguntas vinculadas con la registración de la poli. Primero, cuando a efectos comparativos el balance ajustado por inflación al 17 lo llevo al 18, eso no es un ajuste contable, no genera asiento de diario. El que genera asiento de diario es el ajuste del año 18. ¿Cómo lo contabilizo en el mayor, en el libro diario y demás? Como el sistema te lo permita, ¿no? Si tenés posibilidades de hacerle el ajuste para la inflación cuenta por cuenta, hacelo. Si querés hacer un globo, como decía Sonia, un globo para no perderle la pista al histórico, al total de los bienes de uso, al total de ciertos gastos, al total de esos ingresos, da lo mismo. Lo que me tiene que quedar al final del día, cuando en el balance pongo ventas 25 millones de pesos, tiene que haber algún mayor de varias cuentas que suman esas ventas y todo eso tiene que coincidir con el balance de sumas y saldos. Pero la manera en que no hay una manera rígida de registrar el ajuste por inflación. ¿Hay que registrarlo? Sí. La suma del balance individual de todas las cuentas, aunque una cuenta se llame ajuste por inflación ventas, ajuste por inflación mercaderías, ajuste por inflación inmuebles, ajuste por inflación muebles de útil, lo que fuera, esa suma de saldos debe coincidir con el balance presentado ajustado por inflación. La forma como el sistema de cada sociedad mejor lo permita. No hay una regla, no hay una forma clara de cómo manejarlo. Y de vuelta también preguntas respecto de la absorción. Si tengo con una situación de patrimonio, el patrimonio neto nunca va a ser negativo por ajustar por inflación. Lo que va a suceder es que va a haber quizás resultados acumulados negativos. Esos resultados acumulados negativos puedo absorberlos en el orden de prelación que voy desde las reservas, último el ajuste de capital, y en todo ese devenir puedo hacerlo para que quede limpito al final del año al referéndum de la Asamblea o al inicio permitido por las normas y siempre también al referéndum de la Asamblea. Y ahí eventualmente ahora le agregamos el condimento de cómo machea eso con lo que los accionistas o dueños o los socios de esa sociedad se pudieron haber llevado como parte de su actividad de trabajar en esa empresa y cuál es el efecto en su cabeza de todos esos temas. De vuelta, muchas preguntas vinculadas con cómo contabilizo la reexpresión del 17 al 18, ¿no? El poner el comparativo reexpresado no es un ajuste, no es un asiento de diario, es al solo efecto de entender mejor ese tema. Había una pregunta, Fernando, sobre se pueden presentar estados contables con cierre antes del 31 de diciembre en IGJ ajustados por inflación. Lo desconozco. La resolución de IGJ habla 31 de diciembre. Sí, y habla de norma argentina. Sí, no, por eso. Norma, yo lo que sugiero, sí, porque son casos muy específicos, que la sociedad, acompañado por el profesional, hagan la consulta en el regulador. Si uno lee la resolución, pareciera que no, que es a partir del 31 de diciembre, sobre todo porque la ley tuvo sanción y promulgación el 21 de diciembre, noviembre-diciembre, y la resolución salió el 28 de diciembre de IGJ.
La ley, sí, noviembre, diciembre, se promulgó en primeros días de diciembre y el IGJ sacó su resolución el 28 de diciembre. Por consiguiente, yo sugiero que hagan la consulta en IGJ. No podría responderles, no sé lo que opina el regulador sobre ese tema. Ok. Y una preguntita de... Acá hay una pregunta que dice, honorarios técnico-administrativos por monotributista deducible a la sociedad. A ver, si yo soy un prestador de servicios de la sociedad, donde soy el director de una empresa y por otro lado hago otra actividad diferente donde le presto un servicio, mis facturas son, si soy monotributista, seré monotributista, esto no tiene que ver con el tema de la asamblea ni con la votación del honorario. Es una factura emitida mes por mes por una prestación de servicio que haga, me pagarán y listo. O sea, yo soy el accionista y ser un ingeniero que haga un desarrollo y por eso la sociedad me paga, yo le facturo a la sociedad me paga y esto va como un gasto más, digamos, dentro del estado de resultados. No tiene que ver con hablo de la función técnica administrativa como término, ¿sí? Que quedó siempre cuando aparecía el exceso del 25% con la posibilidad de que en la asamblea, y ahí ya cuando nos metemos en el acta de directorio y en la asamblea, ya le estaba dando una característica distinta. Yo jamás votaría una factura en el estado de resultado y lo pasaría a asamblea a tratarlo. Esto es un poco la idea, como que lo que está retirado a cuenta jamás podría estar en el estado de resultados ya facturado. ¿Tá? Y aparte el director no tiene obligación de emitir factura por la resolución 1415. Directamente el acta le acredita lo que cobra. ¿Tá? Perfecto. Bueno, esperamos haber cumplido con casi todas las dudas. Seguimos en contacto, sigan con la página web que pueda haber novedades, a medida que aparezcan las iremos. Por el LinkedIn del Consejo les recomiendo que se vayan anotando, que ahí hacemos también mucha difusión de novedades y los esperamos en la próxima reunión y muchas gracias por la presencia de todos ustedes.